estudiantes, no tienen ninguna pregunta. Primero escucharon que se contesta una y aparece la libre. Una diferencia, una mutación en el genoma puede que sea tan grande como para aislarla del resto de la especie. Sí. Puede darse de generación a generación. Justamente sí, de eso se trata la especiación. Lo que pasa es que en el campo de la evolución hay dos corrientes distintas. Hay una que son los gradualistas, que dicen que las mutaciones ocurren poquito a poquito, ¿cierto? Hasta que en un momento ya las especies no se pueden volver a reproducir, o sea, no se pueden cruzar, y en ese momento se produce especiación. Pero se ha visto la otra tendencia son los que abogan por una evolución saltatoria, en la cual un pequeño cambio, aunque sea de una base, si te cambia un gen maestro, uno de los genes que controlan estructuras completas, estructuras reproductivas, o no sé, estructuras, sí, que tienen que ver con la reproducción, estructuras macroscópicas, ya te puede dar un aislamiento reproductivo. E incluso hay teorías aún más revolucionarias en las cuales se plantea, y el año pasado se demostró en publicaciones en Nature, que las bacterias del intestino determinaban especiación. Había una especie de ratón que tenía ciertas bacterias, una especie de ratón que tenía otras bacterias, y ellos ya no se podían cruzar. Aunque los genomas fueran compatibles, las bacterias hacían que la cruza fuera incompatible. Por lo tanto, acuérdense, las bacterias son nuestras amigas, y no, el genoma no lo es todo. Eso es... Hay muchas cosas que ni se sospechan. ¿Otra pregunta? ¿No? Sí, Alex. ¿Hay modelos, modelos formales o estos más estudios cualitativos, o sea, fluorescencia, tú hablas de estas figuras que tú mostrabas? ¿Hay algún modelo donde se pueda predecir que de forma de biología evolutiva? Sí, hay. Justamente yo llegué al laboratorio, yo era la única bioquímica y la única bióloga molecular. Yo llegué a un laboratorio de filogenética, en un instituto que era un instituto de ecología y evolución. Entonces todo el mundo estaba haciendo análisis filogeográficos de este ratón para ver cómo había evolucionado, cuáles eran las especies que estaban probablemente involucradas en la formación, porque este ratón se originó hace no mucho tiempo, 3 millones de años solo. Entonces lo que encontramos hasta ahora es que la especie más cercana estaría de seguro involucrada en la formación con una hibridización, probablemente con una especie que ya no existe. Pero si hay modelos, lo que pasa es que no son modelos exactos porque estamos mirando hacia el pasado. Entonces todo lo que nosotros queremos ver ya no existe, ya ha cambiado tanto que es difícil volver a reconocerlo. Es difícil encontrar las huellas de la evolución en este caso. Sobre todo porque, como te decía, cuando ocurre poliploidía, duplicación genómica, el genoma cambia muy rápido en muy poco tiempo. No sé si eso responde a tu pregunta, o más o menos. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de que algo no exista, digamos, el hombre de Neandertal no existe y hay una teoría que... Sí, es que en este caso el registro fósil es muy pobre y no ha sido posible. Hemos hecho análisis genómicos y genéticos de marcadores mitocondriales, etcétera, etcétera, y comparaciones, pero tú sabes que esas comparaciones no son nunca perfectas, porque depende del reloj molecular y depende de la velocidad a la cual el gen está mutando. Y sí, tenemos sospechas, pero nada 100% seguro. Solo para terminar, mi pregunta iba, resulta si tienes un modelo y puedes describir algo, o sea, en el momento que se rompe ese paradigma, tienes que cambiar el modelo. En ese sentido iba mi pregunta, digamos, estas personas te pueden venir a decir, esto no es así simplemente porque yo no creo en ello. Claro, lo que pasa... un modelo detrás. Sí, pero en ese caso habría que describir el mecanismo del proceso de duplicación genómica. Y como ese proceso pasó hace mucho tiempo, tú ya no tienes las huellas de cómo ocurrió. Súper. ¿Otra pregunta? Sí. Si se hallaron un ratón que tiene esta duplicación genética, ¿habría posibilidades de hallar duplicación genética en otros mamíferos? Encontramos otro ratón. Encontramos otra especie de roedor cercanamente emparentada que tiene 92 cromosomas y comparte muchas de las características como las células más grandes, los espermatozoides más grandes. Pero es muy difícil de capturar y no hemos podido hacer análisis tan detallados como para esto. Y también es parte del mismo proceso. Pero si se pudo producir aquí, teóricamente se podía producir en cualquier mamífero. Lo que pasa es que los ratones también tienen características especiales en términos de metabolismo, porque los ratones pueden mutar muy rápido. Tienen un metabolismo muy elevado
tienen una tasa de mutación muy elevada, tienen un tiempo de generación muy elevado, entonces eso favorece los cambios. Así como este experimento cambió el paradigma de que los mamíferos se supone que eran diploides, sucede lo mismo con el resto de especies. Se han encontrado algún ser de esa especie que también cambió el paradigma de lo que se pensaba de ese grupo. Ajá, sí, eso ha ocurrido, pero yo no soy experta de eso, ya me costaría más meterme, pero sí, se siguen encontrando especies que cambian, que rompen los paradigmas de lo que existía para ese grupo, en términos morfológicos, sobre todo en términos morfológicos, pero también en términos genéticos. Ahora que se están secuenciando tantos genomas, se siguen encontrando sorpresas en los genomas de cómo funcionan los organismos. Pero ahí sí que no te podría dar ejemplos detallados. Perdóname. Álvaro, ¿tienes otra pregunta? ¿Y sabe cuál es la mutación específica que hizo que este rato presente las características? No sabemos. Alex. Todos estos ratones de especies tienen la misma cantidad de cromosomas, ¿verdad? Sí. ¿No se encontraron ninguno que tenga otra cantidad de cromosomas, sean menos o sean más como otro ratón? Que yo sepa, no. O sea, es algo ya de la especie propia. Esa especie tiene 102 cromosomas, sí. Ay, yo estaba pensando que los ratones, junto con los murciélagos, son siempre los grupos con muchas especies, ¿no? Dentro de los mamíferos son los que más tienen. Entonces, tal vez, ¿será que murciélagos también, Interesante. dado el alto metabolismo que también a veces tienen, aunque... Pero yo no he escuchado porque en realidad ya se tiene que saber el cariotipo de todos los murciélagos y la cantidad de ADN de todo y no ha aparecido una desviación, ¿no? No. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Si quieren, chicos, pregunten cosas más personales que tengan que ver con metodología. No, lo que me refiero es que esta historia es interesante no solo desde un punto de vista de resultados científicos, sino del proceso. Es incluso más interesante que los resultados científicos, la manera en la que tú te paras frente al mundo para romper un paradigma que tienes que enfrentar con todas las dificultades en las que incluso, por ejemplo, yo me tuve que enfrentar con mi director de tesis, nos peleamos. Yo casi estuve así de cerca de que no me dieran el título de doctor. Ok, ¿no más preguntas? Bueno, le agradecemos Bueno, gracias.